Bueno, acá ya tenemos esta preparación lista para poder ponérselo al frasco. Sí, vamos a hacer, como vieron recién en el video, un esmerilado, digamos casero, ¿sí? Para que el frasco quede bien y después arriba de ese esmerilado podamos hacer el tejido. Desde ya le digo que hay un montón de formas de hacerlo al esmerilado, hay muchas formas, así que pueden buscar. Justamente aquí en YouTube hay muchas personas que lo enseñan de diferentes maneras, pero yo les explico cómo lo hice yo y que les quede así lindo como está en el frasco. Yo utilicé barniz diluyente al agua brillante porque es el que tenía, ¿sí? Es el que tengo. Pueden usar cualquier clase de barniz, ¿sí? Que sea al agua, ¿sí? Eso es importante también. Puede ser brillante, satinado, mate. Si es mate, mejor, mucho mejor, el esmerilado queda mejor. Pero bueno, no hay casi nada de diferencia. Así que yo tenía este y ustedes pueden utilizar el barniz, cualquier barniz o laca que ustedes tengan, ¿sí? Y a este barniz yo utilicé una tapita, ¿sí? Por ejemplo, las medidas, ¿no? Una tapita de este barniz con un poquito de talco, ¿sí? Puede ser cualquier talco que ustedes tengan, ¿sí? Puede ser talco o maicena en esta preparación o en esta receta. Hay muchas, como ya les dije, hay muchísimas recetas para hacer este esmerilado. Y bueno, le agregué el talco y ustedes tienen que tratar, ¿sí? Que esta preparación no les quede tampoco muy pastosa, ¿sí? Que sino un poquito así, ¿no? Como entre medio, un poquito pastosa pero como líquida, ¿no? O sea, tiene que lograr eso, no ponerle demasiado. Bueno, si se les pasa un poquito de talco o maicena, le agregan un poquito más de barniz o laca, ¿sí? Y esta preparación lo van a agregar al frasco. Otra cosa que yo también he observado que, bueno, hay dos formas de poner este esmerilado en el frasco. Pueden utilizar la esponja común, ¿sí? Que es para lavar los platos, la esponja de cocina. De las dos formas lo pueden utilizar, pero a mí me gusta más esta esponjita, ¿sí? Esta esponjita, a ver, voy a acomodar acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Esta esponjita es la que se usa para el maquillaje y a mí me sobraba esta, así que bueno, como pueden ver, me gusta utilizar mejor esta esponjita porque el esmerilado queda más delicado. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, los agujeritos de esta esponja del maquillaje son más chiquititos y en el esmerilado, en la esponja de cocina, se va a notar más esos poritos más grandes que tiene, ¿sí? Entonces, por gusto, a mí me gusta utilizar estas esponjitas así, que esos agujeritos están más cerraditos y queda más delicado. Esto es lo que le vamos a hacer al frasco, pero desde ya le digo que de las dos formas queda muy bonito también y pueden usar cualquiera de las dos esponjas. Yo más o menos les explico los gustos y lo que a mí más me gustó cómo queda, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a pasar a poner esta preparación, este falso esmerilado, al frasco de plástico, ¿sí? En esta ocasión vamos a trabajar con un frasco de plástico. Acá pueden ver el resultado. Como pueden ver, acá yo tiene una línea, el frasco, ¿sí? Y acá arriba tiene otra. Así que me pareció hacer este esmerilado justo en el medio.
¿sí? Porque después en el tejido vamos a tejer hasta un poquito más arriba de esta línea que tiene este frasco, ¿sí? Pero así quedaría este falso esmerilado, ¿sí? Como vuelvo a repetir, hay muchas formas de hacerlo. Esta es una forma, se los muestro, una linda forma también de reciclar frasco. Esto sirve tanto para frasco de plástico, como es en esta ocasión, este es un frasco de plástico, como también de vidrio. Esto también lo pueden hacer, le pueden hacer una sola manito, como tiene en esta ocasión, ¿sí? Y eso va en el gusto de cada uno de ustedes. Le pueden dar otra manito y va a quedar un poquito más opaco. Yo quizás le dé otra manito porque está bastante transparente, ¿sí? Se nota igual el esmerilado, hay una diferencia de la parte de acá arriba con la del medio que hicimos, así que yo le voy a hacer otra manito más para que quede un poquito más prolijo. Y con esa esponjita quedó genial, ¿sí? Porque los poritos son más cerraditos y por eso me gusta más con esa clase de esponja, como les había mencionado anteriormente. Así que bueno, vamos a hacerle otra manito y les mostramos cómo queda el resultado con la segunda mano. Acá ya pueden ver cómo quedó el frasco, ¿sí? Acá le di dos manitos, ¿sí? De esta preparación y así es como nos quedaría este falso, ¿sí? Esmerilado. Yo puse acá la mano para que ustedes puedan ver que es un poco transparente, pero no del todo, ¿sí? Y bueno, queda muy lindo también. Esto lo pueden hacer también con color. A la preparación le pueden poner unas gotitas de acrílico, ¿sí? El acrílico que ustedes necesitan. También pueden utilizar tizas escolares de color. También la pueden hacer polvo, ¿sí? La muelen bien. Y también pueden usar, digamos, si no tienen maicena o no tienen talco, también pueden usar tiza blanca en polvo, ¿sí? Y quedaría con este efecto, ¿sí? Tranquilamente se le puede pasar un trapito húmedo, no lo vayan a pasar con alguna virulana porque se va a salir, ¿sí? Pero sí, tranquilamente se puede mojar y pasar un trapito húmedo y no va a pasar nada, ¿sí? Pero así quedaría este frasco. Ahora lo que vamos a hacer es tejerlo y va a quedar muy lindo. Así que bueno, de ahora más solamente quedaría que ustedes vean, porque es un tejido muy sencillo de hacer. Y también le vamos a realizar la tapa y después vamos a ver el resultado final. Bueno, acá como pueden ver ya estoy llegando a lo que sería la base, ¿sí? De este frasco, y en este punto más o menos cuando ustedes estén cerca de 1 centímetro de llegar a lo que sería el borde, ¿sí? Acá en este punto le vamos a agregar un compañero a cada palito, ¿sí? En vez de hacer de uno, vamos a poner acá al ladito el compañero. Es muy importante esto para después hacer en la parte de los laterales donde hicimos el esmerilado. Vamos a entrecruzar los palitos para que nos quede como si fuera una cruz, ¿sí? Y para eso necesitamos que los palitos de base sean de A2.
Bueno, acá ya tenemos parte del tejido, ¿sí? De este hermoso frasco, de este frasco reciclado, ¿sí? Lo vamos a poner así. Yo con este frasco no tenía tapa, así que yo digo, bueno, me pareció genial poder reciclarlo. Y ahora lo que vamos a hacer son las cruces del medio, ¿sí? En esta ocasión las vamos a hacer así, de esta manera, miren. Vamos a doblar, ¿sí? Las vamos a cruzar, las dos del medio, ¿sí? Las vamos a cruzar, ¿sí? Las vamos a cruzar y acá vamos a presionar un poquito. Y estos dos juntitos los vamos a hacerlo así. La idea es que los dos palitos sigan como los que tenemos abajo, ¿sí? Sigan, digamos, la misma línea. Ahí está, miren. Así vamos a hacer toda la vuelta. Quiere decir que en esta parte de acá vamos a empezar nuevamente con el verde y luego terminaríamos con blanco. Y vamos a realizar también la tapa. Así que yo voy a dar toda la vuelta y les muestro cómo arrancar o empezar el tejido desde acá.
Bueno, acá ya tenemos el frasco terminado, como lo pueden observar. Miren qué bonito que ha quedado este proyecto. Les animo a que lo puedan hacer en sus hogares con los palitos que le van sobrando de otros trabajos y con frasco, ¿no? Para poder reciclar frasco tanto de plástico como de vidrio. Bueno, hasta acá hemos llegado con este video. Muchas gracias por acompañarme en el canal. A todos mis suscriptores, muchas gracias. Si es la primera vez que ves mi video, no te olvides de suscribirte a mi canal y también darle me gusta a este hermoso proyecto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.